Bien, pues entonces vamos a iniciar con esta plática que le llamamos los 5 sentidos y su correspondencia psíquica. Nosotros somos seres privilegiados porque tenemos 5 sentidos que nos ayudan a conectarnos con la realidad, que nos ayudan a estar en contacto con todo lo que nos rodea de este mundo físico material. La Cábala dice que nosotros avanzamos en la vida a través del placer, más no del sufrimiento. Y entonces los 5 sentidos, como todo, tiene polaridad. Y esos 5 sentidos se desarrollan, ¿sí? En una fase inicial. Esos 5 sentidos se viven de forma mecánica, de forma automática, ¿sí? Damos por hecho. Por ejemplo, el primer sentido, que es la vista, ¿sí? La vista es la extensión de la mente y del cerebro. Todo lo que vemos empezamos a registrarlo mentalmente. Y la vista tiene que ver con nuestra visión personal, cómo yo veo la vida, cómo veo el mundo y las cosas que me rodean. Entonces, lo que yo veo se refleja en mi mente. Y cuando yo tengo mayor control visual, tengo mayor control intelectual. ¿Sí? Todo lo que veo intelectualmente lo codifico y entonces tengo un mayor control. Fíjense que hay algo. Hay personas a las que les cuesta mucho trabajo estar con los ojos cerrados, ¿sí? Y por lo general son las personas que son muy intelectuales, que necesitan estar viendo todo para decodificarlo y para tener un entendimiento del entorno, un entendimiento de la realidad. O de lo que ellos ven, o de lo que ellos piensan, o de lo que son sus juicios. Entonces, por eso decimos que cada quien ve lo que trae adentro. Y otras personas cierran mucho los ojos para huir de la realidad y para esconderse de lo que no les gusta. Entonces, muchas veces esas personas se dedican mucho a lo espiritual o como que no ven, como que todo es lindo, todo está bien, todo está bonito y uno está viendo su realidad y dice, pero ¿qué no ves? ¿Qué no ves lo que estás viviendo? ¿No ves lo que tienes enfrente? Y entonces todos nos evadimos, todos no queremos ver. Y después, ¿qué sucede? Que cuando vemos algo que no nos gusta, pues nos da conjuntivitis, se nos irrita la piel de los ojos, porque vimos algo, lo codificamos de acuerdo a nuestros juicios y prejuicios y entonces le ponemos una etiqueta y en base a eso armamos nuestra realidad. Entonces, tenemos que diferenciar. Una cosa es mirar, que mirar tiene que ver con percibir imágenes y otra cosa es ver. ¿Cuál es la diferencia entre mirar y ver? El que mira percibe una imagen. El que ve le presta atención a lo que está viendo, a lo que mira. ¿Sí? Esa es la diferencia entre mirar y ver. Entonces, la inteligencia y la observación son cualidades que hacen una visión desarrollada. Entonces, nuestra capacidad de hilar conceptos, que es la definición de inteligencia, y nuestra capacidad de observar concentrándonos, eso es lo que hace una visión, una persona que tiene una visión desarrollada, que ve las cosas como son, ¿sí? Y eso es muy importante para nosotros, poder ver las cosas como son, ver la realidad. Esa es la diferencia que habría entre solo mirar o ver. El otro sentido es el del oído. Entonces, el oído tiene que ver con nuestros sentimientos y con nuestro corazón. Fíjense que en el oído está la capacidad de la comprensión. La comprensión se corresponde con la capacidad de escuchar. Entonces sabemos que hay personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y no pueden escuchar al otro. Y entonces no se saben poner en la piel de los demás, en el lugar de los demás, en la experiencia de los demás y únicamente están hablando lo que ellos creen que es su verdad, pero en realidad no hay una comprensión. Entonces, tampoco es lo mismo oír que escuchar. ¿Qué es oír? Percibir sonidos.
¿Qué es escuchar? Pues escuchar es la capacidad de comprender lo que el otro está diciendo, ¿sí? Y entonces yo puedo oír cosas o puedo escuchar, ¿sí? Lo mismo sucede cuando alguien me platica algo y le presto atención a lo que estoy escuchando y me doy de lleno a eso. Pero cuando yo no sé escuchar, entonces cuando alguien me está platicando algo, pues yo ni lo tomo en cuenta. Cuando ya estoy pensando en qué le voy a contestar, ¿sí? ¿Se han dado cuenta de eso? Alguien nos está platicando algo y nosotros lo que hacemos es, ya le estamos dando un consejo, ya le estamos diciendo qué hacer, qué no hacer. Decía mi maestro de Cábala, nuestros acomedidos consejos. Cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es escuchar para poder comprender, para podernos poner en los zapatos del otro. Pero eso nos llega a costar muchísimo trabajo y tenemos que aprender, porque nosotros no le vamos a resolver la vida a nadie y además nadie sigue nuestros consejos, ¿sí? Entonces escuchar al otro, pues darle una retroalimentación y decirle, ¿y qué sientes? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y ya viste este lado? ¿Y ya viste este otro ángulo? Eso puede ser mejor cuando nosotros queremos conectarnos con los demás. Ahí está la diferencia entre oír, percibir sonidos, y escuchar, comprender lo que el otro nos está diciendo, ponernos en sus zapatos, ponernos en su piel, ponernos en sus circunstancias y ayudarlo a que pueda tener un poco de más luz acerca de lo que está tratando de hablar y de decirnos, ¿sí? Entonces ya llevamos dos. La visión, la diferencia está entre mirar y ver. El oído, la diferencia está entre oír y escuchar, ¿sí? Vamos con el siguiente. El siguiente es muy importante. Y fíjense que ahorita está de moda perder el olfato, ¿no? Con el COVID, dicen es uno de los síntomas que dejas de oler. Qué importante es oler. Y nosotros entonces lo que hacemos es olfatear, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre oler y olfatear? Bien, el punto importante del olfato corresponde a la discriminación, la capacidad de diferenciar, la capacidad de distinguir las cosas. Si nosotros no discriminamos, ¿qué es la discriminación? Y no confundamos discriminar con los que discriminan personas, razas, naciones. No ese es el concepto. El concepto de discriminación es hacer una diferencia de la cualidad de las cosas y hacer una diferencia de selección de las cosas. Entonces, cuando yo discrimino, veo la diferencia entre las cosas, pero no en juicio, ¿sí? Entonces, el olfato nos ayuda a discriminar. ¿Y a qué nos va a ayudar? Bien, olfatear es percibir aromas. Oler es otra cosa. Cuando yo digo, a mí como que esto no me huele bien, ¿no? Los detectives tienen un gran olfato, un olfato desarrollado. Y hay personas que echan a andar su intuición a través del olfato, ¿sí? Entonces, la parte masculina del olfato es la discriminación y la parte femenina del olfato es la intuición. Entonces, el que olfatea, el que huele, el que sabe oler, discrimina y tiene intuición. ¿Qué es lo que tenemos que discriminar? Tenemos que discriminar qué cosas nos benefician y qué cosas no nos benefician, qué cosas son buenas para nosotros y qué cosas no son buenas para nosotros. Y vean que este sentido es bien difícil de desarrollar, ¿sí? Porque no le hacemos caso a la intuición, no discriminamos y nos seguimos en automático, entonces solo olfateamos, percibimos aromas, percibimos olores, pero tenemos que aprender a desarrollar la característica psíquica del olfato, que es oler. Esto no me huele bien, esto sí me huele bien. Entonces, ¿qué cosa de lo que yo huelo
es benéfico para mí y qué cosa no me representa ningún beneficio. Entonces ahí tendremos la parte del olfato, qué me conviene y qué no me conviene. Y eso se desarrolla a través de este sentido. Bien, seguimos con el siguiente sentido. No sé si haya preguntas, déjenme ver porque si no, no veo. No. Bien, seguimos con el gusto, ¿sí? El sentido del gusto. Fíjense que estos dos últimos, tanto el gusto como el tacto, son dos cosas que a veces las tenemos bastante bloqueadas o donde tenemos algún tipo de prejuicio. El gusto es el gozo o la capacidad de sentir placer o la capacidad de disfrutarlo, ¿sí? Entonces, hay quienes sienten gozo con algo, pero no se atreven a disfrutarlo, ¿sí? ¿Por qué no se atreven a disfrutarlo? En primer lugar, porque es una falta de autoestima. Y entonces no se permiten ese gozo, se lo bloquean. ¿Por qué se lo bloquean? Pues porque no se valoran o están acostumbrados a autoflagelarse, sería la palabra, ¿sí? Una autoflagelación donde yo no puedo gozar con algo, ¿verdad? Porque eso es pecado. Muchas veces la religión nos dice que hay cosas que no debemos disfrutar, pero el sentido del gusto es uno de los que nos da mayor placer. Tanto cuando comemos un platillo delicioso, pues como cuando le damos un beso a alguien, ¿sí? Y hay personas que no saben besar o no les gusta besar o sienten que no pueden sentir ese gusto que viene a través de la boca y la lengua también, ¿sí? Entonces me preguntan por ahí que si sería el sexto sentido. Probablemente la intuición será el sexto sentido, que es el que tenemos más desarrollado a las mujeres. Las mujeres difícilmente discriminamos. A veces no sabemos la diferencia entre lo que nos conviene con lo que no nos conviene. Y entonces solemos a veces ser poco objetivas y nos llegamos a equivocar. Pero la intuición, que es la certeza de algo que nos llega de repente sin un proceso de razonamiento, ese puede ser el sexto sentido, porque las mujeres llegamos a sentir, llegamos a intuir, esto es así, esto es asado. Eso en cuanto al olfato. Ahora, en cuanto al gusto, dice, yo podría decir que el oler o percibir algo sí me ha pasado. Intuyo cosas desagradables y vaya que después sale la verdad. Perfecto. Tienes desarrollado tu sentido físico del olfato y además la característica psíquica. Qué bueno, porque entonces tienes los dos sentidos, ¿sí? Lo agradable, por supuesto, también lo puedes oler y también esos aromas te elevan la conciencia. Sí, claro, por eso las esencias, por eso los aromas, por eso tener esos olores agradables en la casa, ¿verdad? O oler un mango antes de que te lo vas a comer, o una naranja, o una fruta. Ya ven el aroma tan delicioso, ¿verdad? Que es el desarrollo de ese fruto completo. Dice, ¿puedes oler cosas que otros no perciben? Sí, claro, claro que sí. Sí, porque entonces a ti te llega ese olor, ese aroma. Mi mamá, por ejemplo, percibía un olor a nardos y entonces siempre me hablaba y yo llegaba y me decía, ya se fue el aroma. Pero un día sí llegué cuando me llamó y en verdad había un olor a nardos que dicen que es el olor de los santos, ¿no? Quién sabe quién andaría por ahí junto a ella, un ángel. Y entonces, bueno, hay personas que tienen muy desarrollado el olfato y hay personas que nada más no huelen nada y bloquean su sentido del olfato. Pero qué importante es para discriminar qué me conviene y qué no me conviene en la vida. Y entonces el gusto que es esa capacidad de sentir placer y disfrutarlo verdaderamente, que les decía yo, tiene que ver con tabúes religiosos, con ideas, ¿verdad? De que te tienes que flagelar y no tienes que sentir gozo ni placer. Y aquí tenemos la diferencia entre probar o degustar. Entonces, la comida la probamos, percibimos sabores, ¿sí?
Pero degustar algo es disfrutarlo. Eso que me produce gozo, eso que entra por el sentido del gusto, pues lo tengo que percibir y además disfrutar. Esa sería la parte psíquica de este sentido. Uh-huh. Y después vemos el sentido del tacto, ¿sí? El tacto tiene que ver con la capacidad de relacionarnos con otros, el contacto con otros, con los objetos, con los seres, con el mundo que nos rodea. Pero ahí lo que se vive mucho es el miedo al contacto. Entonces, ese miedo al contacto lo traemos como grabado nosotros, lo traemos como tabú, ¿verdad? Quizá. Y entonces hay mucho miedo a vivirlo, hay mucho miedo. Hay muchas personas que solo pueden abrazar a su familia, que solo pueden abrazar a sus hijos, que solo pueden abrazar a su pareja, porque sienten que el tener un contacto de abrazo donde la piel siente a la otra persona, sienten que tiene que estar relacionada con el sexo. Y entonces sienten que hay que retirarse y entonces te abrazan pero no se sueltan, ¿sí? Entonces, ese sentido del tacto necesitamos abrirnos. ¿Por qué? Porque la piel es el mayor órgano con el que expresamos sentimientos y expresamos nuestro estado interior. Entonces, contactar es relacionarnos con las personas externas. El puro tacto pues voy percibiendo las superficies y voy diciendo este es suave, este es rasposa, este es puntiaguda. Eso es el tacto. Y no es lo mismo, ay, qué rico está este lapicero, está bien lisito, corren los dedos maravilloso, ¿verdad? Y entonces yo disfruto acariciar un lapicero. A que si yo nada más digo, sí, está liso, ¿verdad? Y es así, y es puntiagudo, lo describo. Eso es el tacto común y corriente, ¿sí? Y me dice por aquí Claudia Leticia, con tocar a una persona puedes conocerlo, puedes saber. Sí, la vibra, sí, es la kinestesia, entonces con tocar, con sentir. Leticia Álvarez dice, el tacto es mi favorito. Se nos dice, yo ni a mi familia toco, ¿sí? Y Nuria dice, nos saluda, Nuria, qué gusto que estés por aquí. Entonces, esos 5 sentidos son muy importantes y el tacto lo que tenemos que hacer es poder contactar. Miren, todos estos sentidos lo que hacen es que empecemos nosotros a avanzar y a evolucionar y que empecemos a relacionarnos perfectamente. Dice la Cábala que tenemos que agotar nuestros 5 sentidos. ¿Qué es agotar nuestros 5 sentidos? Es sentir, porque ¿a qué venimos los seres humanos a esta vida? A sentir, a aprender a sentir, a generar conciencia del sentir. Entonces, cuando sentimos inmensamente y agradablemente, ¿qué es lo que sucede? Generamos dopamina y entonces la felicidad se abre en nuestro corazón y nos sentimos muy bien. Entonces, estos 5 sentidos nos lo tenemos que gastar y tenemos además que desarrollar esa capacidad psíquica. Abrazar a un árbol es genial, claro. Lo percibimos, lo sentimos su fuerza, sentimos. ¿Qué es lo que sentimos cuando abrazamos a un objeto aparentemente inanimado, verdad? Pues sí, el árbol está vivo, pero no tiene un alma individual, ni siquiera un alma como los animales, pero tiene un campo unificado, tiene una vibración. Entonces lo que sentimos es el campo unificado de ese árbol, que eso es lo que le da vitalidad. Por eso es que cuando nos venden una vitamina en un frasco desarrollada químicamente, no nos da la misma vitalidad que nos puede dar una fruta, que nos puede dar algún otro alimento, ¿verdad? Que tiene su campo cuántico, tiene su vitalidad. Dice Leticia Álvarez, cuando alguien está enojado y lo tocas, con buena energía puedes lograr descargar su energía negativa.
Bueno, yo lo he hecho. Ok, sí. Miren, cuando nosotros tocamos a alguien o cuando nosotros abrazamos a alguien, nuestras auras se interconectan y beneficiamos a esa persona si es un abrazo de corazón y lo ayudamos a veces a liberarse de muchas cosas. Y al revés también, ¿sí? Si nosotros no estamos bien protegidos, absorbemos lo negativo y pues bueno, a veces nos vampirizan, ¿no? Pero realmente nosotros tenemos que cuidar muchísimo nuestra vitalidad, ¿sí? Para protegernos y además para poderla brindar, ¿sí? La mejor protección que podemos tener es el amor. La mejor protección que podemos tener es la bondad. Entonces, cuando abrazamos a alguien bondadosamente o cuando lo tocamos con amor, podemos limpiar esa energía nosotros cuando ya sabemos. Un mango, claro, un mango desde que antes de pelarlo, ¿verdad? Lo empiezas a oler, luego le quitas la primera cascarita y ¡boom! Sale el aroma, todo lo que da, ¿sí? Entonces, claro que sí, todos sabemos lo que es ese gozo de los 5 sentidos. Entonces, hagamos un recuento. No es lo mismo mirar que ver. No es lo mismo olfatear que oler. No es lo mismo degustar que gustar. No es lo mismo el tacto que el contacto. No es lo mismo oír que escuchar. Son esas las diferencias para desarrollar nuestro sentido psíquico y saber de qué se trata. Entonces tenemos que dice, pero ahora con la pandemia se nos están bloqueando los sentidos, no podemos tocar, ni besar, ni oler. Bueno, algunos, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, pues está como yo el 10 de mayo no me aguanté y abracé a mis nietas. ¿Por qué? Porque es con todo el amor y porque el sistema inmunológico se sube cuando tú estás feliz, cuando tú estás contento, ¿sí? Dice, bueno, todas las mañanas le pido a mi ser de luz que me proteja. Sí, claro, nosotros necesitamos todas las mañanas conectarnos con esa fuente de luz. Y luego imagínense, hasta ahí nuestro proceso del físico al psíquico. Y luego hay un desarrollo de esos 5 sentidos. Por eso se dice que nos los tenemos que gastar para practicarlos, para conocerlos, para avanzar con mucho placer, ¿sí? Y después lo que hacemos o lo que se va desarrollando cuando nosotros vamos generando conciencia y vamos creciendo en conciencia, lo que vamos a generar a través de la visión es la clarividencia y la iluminación. Claro, nos iluminamos a través del sentido de la vista. ¿Sí? Por eso dicen que los ojos son las ventanas del alma, ¿sí? Entonces la clarividencia y la iluminación vienen de la vista. Dice, ok, Leti, puedes darte un baño de rosas o sacudir tu cuerpo o arrojarlo a una plantita, la madre tierra, para su transmutación. Sí, claro. Y hay muchísimas maneras, ¿no?, de desplasmarnos. Luego, el sentido del oído, en lo que se convierte es en la clariaudiencia, la capacidad de escuchar sonidos de otras dimensiones, y en la telepatía, ¿sí? La capacidad de recibir lo que el otro está pensando a distancia, y esa sería la telepatía, como un teléfono celular instalado permanentemente en nosotros. El olfato. El olfato lo que nos va a ayudar a desarrollar a un nivel transpersonal es la intuición y la premonición. Fíjense, entonces cuando tenemos sueños premonitorios o cuando podemos ver un poco hacia adelante, pues es el sentido superior del olfato. ¿Y saben en qué se convierte el gusto? El gusto se convierte en beatitud y éxtasis, ¿sí? Pues por eso luego vemos las películas románticas, ¿no? Donde se dan un beso que hasta se antoja, ¿sí? ¿Por qué? Porque sientes el éxtasis, bueno, cuando el actor es bueno, ¿no? Y cuando hay química entre los actores, te transmiten ese éxtasis, ¿verdad? Por el sentido del gusto, ¿sí? Igual cuando te comes una fruta que sabe deliciosa, igual caes, dices, pero qué éxtasis, esto está estático, ¿ok? Y luego,
cuando el tacto, ¿para qué nos sirve el tacto? Uy, aquí tenemos muchos sanadores. Entonces ya sabemos que el tacto se convierte en sanador. Por eso por ahí decían, cuando tocamos a alguien, le podemos limpiar su aura, le podemos hacer una limpieza energética, ¿no? Entonces es para la curación y la psicometría, la capacidad de medir las cosas, la capacidad de percibir las cosas, aunque no las toques, aunque no las veas, las percibes. Entonces, bueno, esos son nuestros 5 sentidos y tenemos que saber que venimos a evolucionar a través del placer, no del sufrimiento. Y el camino está en permitirnos esos placeres, en permitirnos ese gusto, en permitirnos oler las cosas deliciosas. Mi suegra decía que olía a violetas y cuando ella decía a alguien, cuando ella decía eso, alguien moría. Uy, tenía premoniciones. Ok, sí. Bueno, pues sí, está medio difícil. Mi mamá olía los nardos, pero nadie se moría, ¿sí? Lo que sí es que siempre me gritaba, córrele, y yo llegaba y nada, hasta que verdaderamente me quedé impactada porque la recámara olía a nardos, ¿sí? Entonces son presencias. Fíjense que a veces no sabemos que las flores emanan aromas. Las rosas sobre todo y cualquier otra flor emanan unos aromas deliciosos. ¿Y saben esos aromas a dónde van? Al cosmos. Van a alimentar regiones que nosotros no tenemos idea. Y van a alimentar a las huestes arcangelicales y a los ángeles. Entonces, bueno, pues este es un recorrido un poquito rápido y sintético, pero que sepamos de qué se tratan los 5 sentidos. Te comparto, Margarita, con todo mi corazón. Soy reikista, terapeuta alternativa, divino de saber todo esto. ¡Qué padre! Claro que sí. Ahí tenemos la capacidad de sanación, ¿verdad? De aquí sale la energía que se llama vitris, que es la energía con la que sanamos a los demás. Los nardos son los angelitos, claro. Pues sí, ahí había angelitos. Hasta hace tiempo yo sentía que me seguía alguien muy cercano moría. Ok. Bueno, pues sí, eso es la capacidad de la psicometría, la percepción, la clariaudiencia, la clarividencia, ¿no? Se nos va desarrollando poco a poco y a veces se sufre, ¿verdad? Porque a veces ves lo que no quieres ver y a veces se sufre pues porque tienes que hacer cambios de lo que la vida te está presentando en realidad y que no querías ver, ¿sí? O cuando un aroma nos transporta al pasado, claro que sí, los aromas tienen la capacidad de llevarnos a otros lugares. El oído, cosa tan sencilla como escuchar una canción y ya te fuiste a los 18, ya te fuiste a los 15. Bueno, pues creo que el tiempo se nos acabó, se nos va bastante rápido. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Compartan nuestro video y pues recuerden, aquí vamos a estar para seguirles dando un poquito de esta información que a veces tenemos, ¿sí? Bien, les mando un cariñoso abrazo bien sentido y un bien sentido beso también. Que estén muy bien.